han marcado una situación muy desastrosa que afecta a los derechos humanos en nuestro país. Es una fecha verdaderamente importante porque hoy arrancamos la segunda, ahora sí como hablando en términos de Netflix, la segunda temporada de las Cátedras Extraordinarias, y hoy, 26 de septiembre, el día es un día, pues, por supuesto, muy emblemático. El 26 de septiembre de 2014 se dio la desaparición y, bueno, los hechos sangrientos que hoy día tenemos conocimiento de los 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa. Para ello, les quiero pedir que antes de iniciar esta importantísima conferencia tengamos un minuto de silencio honrando a los 43 normalistas. Para lo cual les pedimos ponernos de pie. Y guardemos un minuto de silencio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y en obvio del tiempo, yo le voy a ceder la palabra a nuestro invitado, Pepe Reveles. Más de 40 años de periodismo, pues hablan por sí solos, así que venimos a escucharlo y aquí nos quedamos. Muchísimas gracias por la invitación. La maestra Alba Herrera, a Samantha, que hizo favor de enlazarnos, una pequeñita corrección, no más de 40, más de 50 años de periodista. O sea, ya, para que se den una idea, ya andaba yo activo el 2 de octubre de 1968. Estamos muy cerca de conmemorar el 54 aniversario de esta masacre estudiantil, y por tanto, si me tocó 68, me tocó también el alcunazo del 10 de junio de 1971, y hemos estado atentos a lo que siguió después, que fue el periodo denominado Guerra Sucia. Algunos no están conformes con esta denominación porque dicen que no fue una guerra, fue una masacre colectiva, una acción totalitaria del Estado con tal de aniquilar cualquier asomo de disidencia de la época, y no solamente la violencia armada que ejercieron algunos grupos de la guerrilla, sino se llegaba a equiparar como enemigo lo mismo a un guerrillero armado que a un estudiante pacífico de las escuelas superiores. Entonces estamos en esa tesitura, y lo que vamos a conversar hoy tiene que ver también con recuperación de la memoria, porque los hechos que vamos a comentar ocurrieron hace casi 17 años, en diciembre de 2005, y muchos de ustedes, la inmensa mayoría de ustedes, pues eran niños entonces.
sino es que acaban de nacer, ¿no? 17 años, mismos que tiene uno de los protagonistas, víctimas protagonistas de esta historia, que es Israel Vallarta. Él está por cumplir 17 años en prisión, sin sentencia, lo que les habla de la prontitud de la justicia en México. Bueno, el tema es justamente esto, que se ha vuelto a colocar el interés de toda la sociedad mexicana por un reciente documental de Netflix que tiene que ver justamente con aquellos acontecimientos y que tiene bastantes elementos que abonan en lo que ya decíamos entonces. Yo titulé un libro que escribí que se llama El Afer Cassés, la indignante invención de culpables en México. Este documental lo que viene es apuntalar aquellos datos que teníamos en la época y que con el tiempo se han ido confirmando antes que desmintiendo. En este documental hay varios logros que me parece que hay que destacar. Para quienes no lo han visto o quienes ya lo vieron, vale el comentario de que lo audiovisual tiene una fuerza muy especial. Es muy diferente a la lectura de un libro, al estudio de un caso, porque la sola visión de algunas escenas me parece que despiertan el interés y hacen crecer la información necesaria para el análisis. Por ejemplo, este documental tiene la virtud de haber logrado la imagen de un personaje que siempre se ha mantenido a las sombras, que es el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, de origen judío, que, como ustedes van a ver a través de esta plática, tuvo que ver mucho con el montaje que se hizo por parte de la autoridad respecto de la detención en el rancho de las Chinitas, aquí saliendo por el sur de la Ciudad de México, donde presuntamente había 3 víctimas de secuestro en manos de una pareja que ya no era pareja como tal, eran amigos de la francesa Florence Cassés y el mexicano Israel Vallarta Cisneros. Ellos fueron presentados a los medios mediante un montaje que operó la propia autoridad, en aquella época la Agencia Federal de Investigación, a cargo de Genaro García Luna. Ellos fueron presentados el 9 de diciembre de 2005. Solamente que lo supimos inmediatamente, pero ahora lo sabemos con mucho más certeza. Fueron capturados un día antes, el 8 de diciembre. Y los hicieron pasar toda la noche a Israel, sometido a torturas dentro de separos de la entonces Procuraduría General de la República, y a Florence en una camioneta a la intemperie, en espera de que se acercara el amanecer y los volvieran a trasladar cerca del rumbo donde los habían capturado, allá justamente por Topilejo, y ya con un escenario perfectamente diseñado, porque deben ustedes saber que el cuartito donde fueron presentados, que era un cuartito de trebejos, de cosas viejas que estaba en este rancho de las Chinitas, fue habilitado durante la noche. Incluso hicieron una división con material desechable como el Novopan, o como
¿cómo se llaman esas estructuras que son tabla roca, que son puestas y se pueden quitar fácilmente? Para el conocimiento de ustedes, poca gente lo ha destacado, pero ni siquiera había luz en ese cuarto, no había luz eléctrica, y sin embargo, durante esta recreación, se llamó, según la autoridad, a petición de los periodistas, se hizo la recreación, como si los periodistas mandaran sobre la autoridad, ¿no? Se colocó esa luz que no existía y había un televisor prendido, ¿no? Otro detalle interesante es que los supuestos secuestrados, que eran un joven llamado Ezequiel Lizalde, con sospecha de ser hijo de un secuestrador, y que estaba colocado ahí como una oreja, como alguien que simplemente estaba fingiendo ser secuestrado para poder informar qué es lo que realmente ocurría con los secuestrados y secuestradores. Estaba la señora Cristina Valladares, cuyo hijo de 8 años, Cristian, aparecía también como secuestrado. Entonces eran 3 personas. Y hay detalles que ahora podemos apreciar incluso del documental, como doña Cristina Valladares estaba con una pijama pues nuevecita, recién planchada, todavía con los dobleces de una prenda que acaba de ser adquirida, pero pues tampoco es entre los usos y costumbres de los secuestros, pues a nadie lo colocan con pijama, ¿no? Está atado, maniatado con esposas o con hilo a una cama, a los pies de una cama o a un closet, ¿no? Como se ha visto en otros secuestros, y no de esta manera cómoda, vamos a decir, en que estaba doña Cristina Ríos Valladares. Persona que cuando es interrogada y aparece en las cámaras diciéndolo, no reconoce como sus secuestradores a Israel Vallarta y a Florence Cassés, porque los tenía enfrente y decía, no los reconozco, ni por voz ni por imagen. Esto dijo el día de la escenificación, el 9 de diciembre. Meses y años después empezó a cambiar su versión. Y bueno, la versión llegó a extremos de decir que era violada sexualmente en múltiples ocasiones por muchos de los presuntos secuestradores, pero mencionaba al propio Israel Vallarta. Y mencionaba cómo Florence supuestamente se ponía celosa y la castigaba, ¿no? Todo esto denota un montaje que fue creciendo con el tiempo, que inició con esta puesta en escena en el Rancho de las Chinitas, con datos tan evidentes como los siguientes que les voy a mencionar. Fueron las 2 televisoras principales de este país, tanto Televisa como TV Azteca, invitadas durante la madrugada para estar presentes ahí con cámaras y micrófonos. ¿Cómo es posible que llegaran a una liberación de rehenes, cámaras y fotógrafos y reporteros y reportera, porque era una mujer la de TV Azteca, a reportar el asunto si no los hubiese invitado la autoridad antes? De hecho, hay noticia de que al principio no había señal en el lugar, porque es un lugar muy apartado de las zonas habitacionales, y les costó trabajo conseguir la señal necesaria para transmitir en vivo, o supuestamente en vivo. De tal manera que desde la cabina
en donde tienen monitores, allí en Televisa, era Carlos Loret de Mola el conductor. Se veían las imágenes que iban, hay pantallas donde se ve una imagen, la que se va a transmitir. Y Loret tuvo la oportunidad de mirar cómo entraba la policía en supuesta formación de ataque, un operativo muy bien armado, un policía detrás de otro, ¿no? Y llegó a comentar ahí en cabina, oye, eso está chingón, hay que me lo repitan, ¿no? Y entonces, desde Televisa, se puede decir, se daban órdenes para lo que la policía iba a hacer. O sea, ponlos otra vez, sácalos de la puerta a la calle y vuélvelos a meter. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, otro detalle muy interesante es que adentro el cuarto de los Trevejos, que repito, que no tenía luz, en la mañana, cuando llegan los agentes, y eso está en la filmación, alguien les abre de adentro, alguien que lleva un abrigo negro largo, que sabemos que es Luis Cárdenas Palomino, era el brazo derecho de Genaro García Luna. Les abre desde adentro, lo cual echa por tierra cualquier noción de infraganti. No había ningún dato que fuera infraganti. Televisa, para completar esta evidencia de complicidad de la televisora más importante del país con las autoridades, a sabiendas de un montaje, porque nos han contado después de que no se dieron cuenta, dijo Loret, no, yo como el árbitro en un partido de fútbol, cuando pide la repetición para darse cuenta si estaba fuera del lugar o no, antes del gol, ¿no? Dice, bueno, yo así me sentí entonces. Eso fue lo que dijo en una ocasión para justificarse. La verdad es que no había ninguna duda de que era un montaje. Tanto así, repito, porque Televisa da la imagen de Cárdenas Palomino de aquí para abajo, de aquí para abajo. O sea, oculta su rostro, ojo, edita su rostro, pero lo bueno es que en ese documental de Netflix se rescata la imagen de TV Azteca, donde está perfectamente el rostro de Luis Cárdenas Palomino, de tal manera que no hay duda alguna. También no hay duda alguna de la tortura que nos mostraron a todo color y en cadena nacional por parte de Luis Cárdenas Palomino en contra de Israel Vallarta. Lo está apretando del cuello, lo está doblando de dolor. Es una aplicación de una llave especial con la mano que doblaba de dolor a Israel, al grado que el reportero de Televisa, Reinal, dice, ¿qué le pasa? No, es que voltea y ve a Cárdenas Palomino y dice, usted me acaba de golpear. Entonces le vuelve a apretar, lo vuelve a doblar, le vuelve a preguntar Pablo Reinal, ¿qué le pasa? Dice, no, nada. No pasa nada. Claro, porque venía de la tortura de toda la noche, la tortura misma que también se percibe en la televisión cuando lo paran de las esposas porque está en el suelo y lo jalan y lo ponen de pie. Lo reaniman porque estaba muy dañado Israel. Entonces todo eso lo vimos los mexicanos en la televisión como algo natural, como que nos acostumbramos a que la gente podía ser torturada delante de las cámaras y ni nos preocupábamos, ¿no? Como dijo ahora más recientemente otra vez Carlos Loret, bueno, lo que pasa es que la gente era lo que quería ver. La gente estaba muy dolida por el tema de la industria del secuestro, todo el mundo podía ser víctima de un secuestro, y bueno,
estaban contentos de que finalmente se les diera su merecido a los secuestradores, presentados ya como secuestradores, aunque siguen siendo presuntos y siguen siendo presuntos hoy, porque no se ha dictado una sentencia. Entonces, lo que presenciamos en aquella época fue un tribunal mediático, al cual nos acostumbraron también, porque todos los días, esto empezaba, porque estamos hablando de, faltaba un año para que se fuera Vicente Fox de la presidencia, pero siguió durante todo el sexenio de Felipe Calderón esta presentación cotidiana. Todas las mañanas nos presentaban un grupo de secuestradores, narcotraficantes, presuntos homicidas, etcétera, que después tal vez los jueces los liberaban porque no había ningún elemento de prueba, pero ya estaban condenados en el tribunal televisivo, ¿no? Entonces, les cuento algunas cosas para que no crean que estoy hablando de gratis. Cuando se presenta en el 2008 a los presuntos culpables de haber lanzado las granadas contra una multitud el 15 de septiembre de 2008 en la plaza principal de Morelia, ¿sí? Uno de los que subió un pata de hospital, se llamaba se apellidaba Rosa Celicea. Lo presentaron como uno de los lanzadores de las granadas, pero iba con 5 costillas rotas. Estaba perfectamente torturado y sacado del hospital porque estaba en bata de hospital. Y lo vimos como algo natural también, como si fuera muy normal que fueran presentados así los detenidos. Cuando es capturada la segunda Lore, porque ustedes se acordarán del caso Martí, donde es acusada una agente federal llamada Lorena, la segunda Lore, que en realidad se apellidaba La Güera, le costó trabajo subir al estrado donde le estaban presentando porque tenía las costillas rojas de la tortura de los golpes que le habían dado. En fin, menciono esto para decir cómo se inauguró un método por el cual las personas eran culpabilizadas frente a los medios y frente a una audiencia que estaba ávida de ver estas detenciones desde las épocas de Vicente Fox, fortalecida y perfeccionada, vamos a decir, esta metodología durante el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, todo el mundo se preguntará, ¿y por qué diablos capturaron a una francesa y a su exnovio, Israel Vallarta, y los presentaron de esta manera, como secuestradores? Me adelanto a decir que, en mi opinión, ellos jamás fueron secuestradores, porque todo lo que se fue agregando durante el proceso penal, por el cual primero fue condenada Florence a 90 años de prisión y después, por presión del gobierno francés, presidido entonces por Nicolas Sarkozy, se le bajó a 64 años, ya en vísperas de que llegara Sarkozy a México, en una visita pactada entre estos dos presidentes que tomaron como botín político a Florence, porque tanto México, el presidente mexicano, que era Felipe Calderón ya, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ambos de derecha, ellos se querían lucir con esta mujer, al grado que ella llegó a decir: estoy en el peor de los mundos posibles. En México he sido condenada, y tenía amparo contra esa condena, que llegó a la Suprema Corte, como ustedes saben, y me quiere llevar mi presidente a mi país para tenerme en prisión, según un tratado que en esa época se discutió, que era el de Estrasburgo, por el cual ella podía estar 20 años presa.
en Francia. Entonces, esa era su perspectiva de vida, o sea, no tenía ningún buen futuro. Y dijo que estaba en el peor de los mundos posibles. Bueno, las cosas se desarrollaron de otra manera. Ustedes sabrán que el proceso de Florence se llevó separadamente y de manera diferente al de Israel, según cada uno con sus abogados. En el caso de Israel era el abogado de oficio, en el caso de Florence llegó a ser el abogado Agustín Acosta, que llevó el tema hasta la Suprema Corte y consiguió que después de 7 años de estar presa en México, Florence fuera librada de toda acusación, puesta en un avión, sacada del reclusorio ese mismo día de la decisión de la Corte, puesta en un avión y viajando a su país. En cambio, Israel se quedó y todavía no recibe sentencia en este momento. ¿Por qué esa diferencia? Dicen, bueno, porque un mexicano que sufrió lo mismo que la francesa sigue en la prisión, pues por los caminos, los vericuetos de la justicia. La autoridad dice, es que Israel interpone amparos y otros recursos legales y él mismo está deteniendo el final de su proceso. La defensa de Israel piensa lo contrario, porque de inicio, ese mismo día, en declaraciones que hace ante el micrófono y cámaras de televisión, este jefe policíaco, Francisco Garza Palacios, él dice que están investigando a la pareja, que parece que tiene otros 8 secuestros en su haber y también se incluía un homicidio, cosa que fue palabras al aire sin que hubiera realmente una acusación de homicidio jamás. Nunca fueron acusados de homicidio, ni entonces ni ahora. Y los 8 secuestros era una lista que tenía preparada la policía para ver si los culpaba de esos secuestros, porque tenía grabaciones de los que extorsionan y piden el rescate. Normalmente las familias, cuando acuden a la autoridad graba las llamadas telefónicas en donde se exige el rescate, o sea, la llamada de extorsión. Entonces, como dato importante, por eso les mencionaba yo al empresario Margolis, de origen judío, porque él presume de ser el que solucionaba los secuestros de la comunidad judía, que él perteneció a la agencia israelí, el Mossad, que es una agencia muy poderosa, muy que utiliza mucha inteligencia para solucionar estos casos, y él presumía de ser el que solucionaba los asuntos aquí en la comunidad judía radicada en México. Pero bueno, el tema es que los 8 secuestros que decía la autoridad que tenían encima Florence e Israel, que tampoco se judicializaron más que 2, el de Valeria Checa y el de Shlomo Segal, un judío. Los 2 son de la comunidad judía. Por tanto, mi deducción es que los colocó el propio Margolis. Le dijo a la autoridad, pues aquí tienes un bonche de secuestros que pudieron haber cometido esa gente. Resulta que pasan las grabaciones de las extorsiones y el perito, que me acuerdo que se apellidaba Nani, llega a la conclusión de que en ninguno está la voz de Israel. En ninguno. O sea, hay
hay una tecnología que permite que las vibraciones, las altas y bajas de la voz, ahora mismo que estoy hablando con un aparato, lo pueden ver en una curva como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Registra como si fuera la huella digital lo que es una voz. No se registró la voz de Israel, ¿no? Entonces, a la autoridad le valió absolutamente esa prueba, porque la utilizó de todas maneras. Y segundo, a Valeria Checa, a esta muchacha que la habían secuestrado meses antes, la llevan a declarar y de hecho la obligan a decir cosas como que identificó perfectamente a Israel como su secuestrador en una ocasión en que le estaba colocando un espejo en el cuarto donde estaba retenida, y ella logró ver a través de una toalla con la que la cubrían, alcanzó a ver la cara de Israel y por tanto lo reconocía plenamente como su secuestrador. Y su voz, claro, la voz identificada por el oído de una persona no tiene ninguna validez jurídica, ¿no? Pero la imagen dijeron que la había reconocido también. Resulta que Israel, el día que fue secuestrada esta muchacha, él no estaba en México, estaba en Guadalajara sacando su visa para los Estados Unidos y estaba sin barba porque para el trámite no estaba rasurado y ella lo reconoce con barba de candado. Realmente muy endeble el argumento, ¿no? Y tan endeble como ustedes verán después, porque los policías y ella misma dicen haber hecho un recorrido por el sur de la Ciudad de México a ver si sabía por dónde la habían llevado. Se supone que cuando la secuestraron iba a vendar los ojos, ¿no? Pero bueno, la llevan al sur y en la salida de Tlalpan reconoce, dice ella, el auto en el que fue secuestrada, un Volvo, y total, la llevan hasta el rancho de las Chinitas, dice que también reconoce el lugar, dice reconocer el auto, hay una divergencia entre que es blanco y gris, ¿no? Y dice reconocer a Israel. Todo esto está perfectamente fabricado, porque, repito, está la prueba fehaciente de que Israel no estaba en la Ciudad de México en el momento que fue secuestrada. Y por tanto, pues, todo se cae, ¿no? Entonces, este testimonio de Valeria ya no sirve para enjuiciar a Israel. Entonces las autoridades, tanto doña Olga Sánchez Cordero como cuando fue secretaria de Gobernación, volvió al Senado, está en el Senado, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dicen que Israel no salía, a pesar de pues no la orden, pero sí la sugerencia del presidente de liberarlo lo más pronto posible. Digo, había tanto interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a Israel, que había dicho que todo aquel que fuera torturado, que había sido torturado, tenía que salir de la cárcel, ¿no? Y resulta que ellos dijeron, no, pero es que tiene otros procesos. Y por más que la familia dijo, no tiene otro proceso, todos se le acumularon ahí, todos, en el mismo caso central de las Chinitas, y no hay otro juicio. A no ser que ahora se lo sacaran de la manga, ¿verdad? 17 años después, sería absurdo. Pero bueno, no termina de salir Israel, porque la fiscalía no ha querido desistirse de los cargos, a pesar de que hay evidencia clara de que son personas inocentes. Se dio un episodio insólito
en la presidencia de la República, de que volvieron a pasar los videos que les estoy mencionando, en donde lo están torturando en vivo, ¿no? Y que es evidentemente un montaje que tuvo que admitir de Genaro García Luna y su segundo, en ese momento, en secuestros, Facundo Rosas, en el programa de Denise Merker, porque ella lo está entrevistando y de pronto recibe la llamada desde el reclusorio, que era la llamada de Florence, diciéndole: lo que está diciendo el señor es falso, a mí me capturaron un día antes y por tanto pues lo desmiento, ¿no? Y pues Genaro García Luna, que como ustedes saben es un poco tartamudo, ¿no? Ahí recuperó el habla perfectamente, ¿no? Se quedó de una sola pieza porque lo descubrieron en la maniobra. Como lo descubrieron en la maniobra, entonces lo que hizo fue aumentar la intensidad de las acusaciones y atacó a toda la familia Vallarta. Metió a 6 Vallartas a la cárcel. 2 hermanos de Israel, que son Mario y René. A René lo torturaron terriblemente, lo sacaron de su taller mecánico, lo metieron en un camión que llevaba una lámina al rojo vivo, o sea, una lámina de acero, previamente recalentada, en donde lo acostaron y lo pisaban para que se pegara. Se le desprendió la piel de todo este brazo, ¿no? En fin, también bajo tortura todos los Vallarta, René, Mario es capturado más tarde, y 3 sobrinos que son Cortés Vallarta. Ya salieron 3 Vallartas, o sea, René y 2 sobrinos. Queda un sobrino y un hermano, Mario. O sea, 3 Vallartas afuera, 3 Vallartas dentro. Pero no terminan de darle solución al caso, aunque saben perfectamente que fue un montaje, aunque saben perfectamente que hay pruebas de inocencia, saben perfectamente que a los segundos Vallarta los capturaron casi 4 años después. O sea, no los capturaron en un primer momento, porque ustedes saben que hay una ley llamada delincuencia organizada, que data de 1996, por la cual si 3 personas se reúnen para cometer delitos, están incurriendo en delincuencia organizada. Aquí eran 2. Ni siquiera llegaban a los 3. Entonces tuvieron que inventarles posteriormente más cómplices para poder decir que era delincuencia organizada. Entre esos nuevas víctimas de la fabricación de culpables estaba David Orozco, un vendedor de un tianguis, que fue capturado ahí en el tianguis, fue torturado muy fuerte, de tal manera que ya está muerto porque murió meses después a consecuencia de las torturas extremas, y se murió siendo inocente porque nunca fue juzgado. Entonces, estamos frente a una dilación de la justicia que no tiene justificación, y frente a una capacidad de invención por parte de la autoridad para convencer a la opinión pública de que están trabajando en contra de un delito que por cierto sí es un delito muy grave y muy cobarde, porque se aprovecha de gente inerme y bueno, y sufre toda una familia por cada secuestro. Por cada secuestro hay quien dice hay 7 personas por lo menos que sufren pues esa angustia, ¿no? del secuestro, ¿no? Como las desapariciones. Entonces, el asunto es que ahora se descubre, gracias a este documental, cómo Margolis, el empresario judío, presume que él fue el que les puso, así el argot policial, así se dice,
les puso en bandeja a Israel y a Florence, pero dice él, con menosprecio de García Luna y Cárdenas Palomino, pero a ellos se les ocurrió esta idea tonta de hacer un montaje para ganancia política. Es decir, para demostrar que el gobierno estaba actuando correctamente en contra del secuestro. Lo dice el propio Margolis, no, nadie lo torturó para que lo dijera, lo dice ante las cámaras, por cierto, no muestra el rostro, se muestra de espaldas, siempre lo toman de espaldas, lo cual pues es una forma de notar qué tipo de gente es, que se mantiene a las sombras, que ahí está. Después de este documental lo logró entrevistar un periodista, Oscar Valderas, en Milenio, y otra vez no lo dejó tomar una foto, no lo dejó tomarlo más que de espaldas, y le dijo todo lo que él quería decirle, ¿no? Que no se ocupaba de tonterías como la de Israel Vallarta. Claro, lo que pasa es que tenía un resentimiento, y para mí ahí está la raíz. Hay dos fundamentos para que esto hubiese ocurrido. Uno, que Margolis era socio de Sebastián Cassés, hermano de Florence, y se pelearon por cuestiones de dinero o de manejo del negocio. Y el tema es que Sebastián le ganó el juicio a Margolis en Estados Unidos y le ganó un dinero, y porque no se lo quería devolver. Entonces, sabe Margolis que Israel Vallarta le ayudó, era amigo de Sebastián, le ayudó a tener incluso un abogado para ganarle. Entonces le tiene un odio a Israel por haber tomado partido por Sebastián. Hay un caso que parece muy truculento, pero están las declaraciones ministeriales de marzo de 2006, donde Israel Vallarta cuenta cómo conoció a Margolis. Se lo presentó Sebastián en un restaurante de Polanco, y cómo se intercambiaron tarjetas y después se siguieron frecuentando ya sin conocimiento de Sebastián, y menciona a Israel que tuvieron incluso relaciones íntimas en el rancho de las Chinitas. O sea que Margolis conocía el rancho de las Chinitas. Y bueno, la familia no explica del todo qué fue lo que pasó, si es verdad, si esto, porque dicen que lo dijo Israel para involucrar a Margolis en el caso, aunque no fuera cierto el asunto. Bueno, lo que sí era cierto es que le dijo: mira, el que me la hace me la paga. Yo tengo el caso de empresarios a los que yo metí a la cárcel y los sometí, ¿no? Y se refería al caso de George Curry Lyon, uno que está en la cárcel acusado de, siendo dueño de centros nocturnos, de antros, de distribuir droga en esos antros, ¿no? Está en la cárcel. Bueno, sea o no cierto lo de la relación que se hubiera dado cuando Margolis tenía 50 años y Vallarta 35, pues que le dijo cosas tan directas como: tú me recuerdas a un compañero de la Mossad que yo quise mucho, no sé. Quién sabe si era cierto o no será cierto. Pero a lo que voy es que el afán de venganza de Margolis es real, sea por la razón que sea, por celos, porque estaba perdiendo el juicio con Sebastián, porque Florence no le aceptó ser la gerente de un restaurante porque le tenía miedo, etcétera, etcétera. El caso es que él presume haber entregado el caso Vallarta y Cassés a la autoridad, y la autoridad cometió la tontería del montaje. Esa es la versión que aparece ahora en el documental. Entonces creo que tenemos un asunto que da mucho en qué pensar de cómo la justicia mexicana se puede desviar con una enorme facilidad. Si me permiten, voy a hacer un salto mortal, y ahora mismo, en este momento,
están protestando los estudiantes, perdón, los normalistas y los familiares, los padres de los 43, porque también se ha ocultado información, porque no sabíamos hasta el fin de semana reciente, hasta antier, que el ejército habría llevado los cuerpos ya enterrados de los muchachos, desenterró cuerpos y los llevó al batallón 27 de Iguala. Es terriblemente grave. Y también se ocultó un aparente arreglo entre Tomás Herón, a quien le dicen en la transcripción que es el gato que mandó el presidente Enrique Peña Nieto, por tanto también está involucrado Peña Nieto, para pactar con José Luis Abarca y mandarlo fuera del país una vez que lo culparan de la autoría intelectual. Hay grabaciones en donde Abarca se identifica como A1 y le dice que le den un escarmiento a los muchachos, pero a los que obedecieron la orden se les pasó la mano y los mataron. O sea, mataron a unos y ya se fueron con los demás, ¿no? Entonces, todo está por esclarecerse. Han pasado 8 años y este ocultamiento de la acción de las autoridades, este invento, porque lo vuelve a mencionar Abarca, de toda una historia que pudiera convencer a la sociedad de que así fue, lo del basurero de Cocula, donde habrían sido incinerados, pues se ha caído históricamente y ahora hay otras vertientes de investigación. Bueno, entonces estamos hablando de eso. Hay una justicia a modo, hay versiones que así convienen a la autoridad y así ha ocurrido con el ejército y por eso hasta hoy apenas empieza a haber aprehensión de militares, comenzando por el general José Rodríguez Pérez, que era coronel en esa época, coronel del batallón de Iguala, y que ya está en la cárcel, pero a su vez está peleando en contra del gobierno, en contra de Alejandro Encinas, por haberlo acusado, dice él, sin más elementos que la declaración de un delincuente que era el Gil, ¿no? Eduardo López Astudillo. En fin, lo que trato de decir como conclusión, poniendo este otro ejemplo, es que las cosas en México siguen cualquier camino menos el camino de la justicia. La justicia se hace esperar durante años y finalmente justicia tardía no es justicia, ¿no? Y a veces tampoco es lo más favorable para las víctimas. Yo ahí lo dejaría para dar lugar a que ustedes puedan hacer las preguntas que les parezcan convenientes o cualquier duda que tengan, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y muchas cosas para pensar, en verdad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Señor José Reveles, buenos días. Nada más con respecto al tratamiento jurídico que se le dieron a los procesos de Cassés y Vallarta, ¿no nos parece que hay un poco de racismo en esa situación? Porque ella, hacia francesa, se le concedió un proceso diferente al de Vallarta. Y él, que es mexicano, se amuela como todos los mexicanos, ¿no? A la mala procuración de justicia en México. Y mi pregunta es, ¿no hay un poco de racismo? Que diciendo, bueno, esta como es francesa, la tenemos que liberar. Pero el otro, como es mexicano, que se atenga a los procesos que tenemos acostumbrados a desarrollar. Hola, buenos días. Mi pregunta es si considera que el sistema judicial en México tiene algún beneficio o trata de ocultar algo o incluso solo trata de perpetuar su posición de poder como institución al no agilizar el proceso de Israel y tenerlo como en un stand-by, pues solo tenerlo en espera del juicio.
Buenos días. Yo quisiera saber si la parte política aquí no ha tergiversado demasiado lo que es la parte jurídica, porque a Vallarta sobre todo pues se le han imputado delitos que no existían. Entonces yo considero que la parte política sí ha tenido mucho que ver. ¿Alguien más? Yo nada más quería preguntarle si nos pudiera dar algún comentario con respecto a la relación entre el hecho de esta deformación de los hechos y la impartición misma de la justicia. En ambos casos que mencionó, el que estuvo trabajando durante toda la ponencia y el caso reciente, el caso que recientemente comentó, en los 43, hay mucho comentario acerca de cómo el tratamiento público de la información afectó o está afectando el proceso judicial. Entonces, no sé si nos pudiera arrojar un poquito de luz, porque incluso hay perspectivas muy opuestas al respecto de cómo afectan el montaje en un caso, bueno, también el montaje en el otro, sobre no solo la percepción pública, sino la aplicación efectiva de la ley. ¿Tienes otro ya? Es que está cerca de la... Disculpen brevemente. Aquí podemos ver algo que los grandes luces nos enseña el panorama sobre derechos humanos. Sobre la situación en dos casos que visiblemente se nota la violación de derechos humanos sobre individuos vulnerables. Y mi pregunta va dirigida hacia qué podríamos hacer o qué tendría que hacer el Estado mexicano para solucionar estas situaciones, sobre todo ahorita con el tema que está muy de moda, que es la militarización del país, o no como tal militarización, pero sí la intervención de las fuerzas armadas en funciones que son meramente de la policía. Con estas y luego otra ronda o una vez. Bueno, yo nomás le sumo de manera complementaria en la problemática en torno a la iniciativa de la prisión preventiva oficiosa, que también está ahorita en el debate. Bueno, las preguntas están abordando una serie de temas que convergen a lo mismo. Lo que acaba de decir la maestra es verdad. En México somos campeones de la prisión preventiva. Que hay gente en estos momentos, la semana antepasada, estuvo en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Daniel García, que está acusado de un homicidio, él y otra persona dicen no haber cometido, pero que tuvieron 18 años en prisión, sin sentencia. Entonces, me parece que el actual presidente de la Suprema Corte está trabajando por eliminar esa figura o acotarla de tal manera que no pueda ser eterna, ¿no? Después de que visitó el reclusorio de Santa Marta, Catitla, vio que mujeres estaban sufriendo este tipo de prisión, pues sin tener ni un abogado defensor, sin tener quien las vaya a visitar, a ayudar en su caso. Simplemente los casos están congelados, están ahí y no pasa nada. Él lo hizo después de una encuesta que se hizo en la Secretaría de Gobernación con respecto de las mujeres en reclusión en México, y una encuesta que abarcó más de 12,000 internas, que son todas las que hay en el país, porque representan menos del 5% de toda la población penitenciaria, y
que sufrieron, además de que no les dan sentencia, sufrieron abuso, tortura sexual, desde la detención, el traslado y el sometimiento a una cárcel. Entonces, sí es un tema que está pendiente, como está pendiente lo que mencionaba ya el compañero de la militarización del país. Esta iniciativa presidencial tiene que ver con que las expectativas que se tenían en que los militares regresaron a sus cuarteles en cierto tiempo no ha podido ocurrir porque no hay policías preparadas para sustituirlos. Entonces, la Guardia Nacional que se genera teóricamente con elementos civiles, resulta que no es así. Son elementos también militares, nada más con un uniforme diferente. Mientras se discute en las cámaras esta situación, de hecho el Senado ya la está rechazando, la Guardia Nacional ya tiene instalaciones adentro del campo militar número 1 hace más de 2 años. Nos consta porque estuvimos visitando el campo militar número 1 la semana pasada con víctimas de la llamada Guerra Sucia y sobrevivientes de las cárceles clandestinas del campo militar número 1. Entonces, ahí está la Guardia Nacional ocupando lo que era el primer y segundo regimiento segundo y primer y segundo batallón de policía militar. Entonces, esto en los hechos está avanzando la incorporación de la Guardia Nacional al ejército. Se dice ya que México tiene el 9º ejército más grande del mundo, porque se incorporan a los militares y suman más de 500,000 los elementos en total. Ahorita, nada más termino muy rápidamente. En efecto, la separación de los procesos entre Laurence Israel es la que tiene que ver con esto, no que sea mexicano y ella francesa, no, sino porque ya ella había sido condenada en 2 ocasiones. Y decíamos que fue un motín político de 2 gobiernos que llevó casi al rompimiento de las relaciones, ¿no? Y que salió con una decisión de la Corte, sobre todo el ministro Saldívar, que dijo que el montaje televisivo tuvo un efecto corruptor sobre todo el proceso. Todo se corrompió a partir de ese montaje que era falso. Entonces, mucha gente dice, bueno, y la liberaron, pero no dijeron si era culpable o inocente. Pues no, porque no le tocaba a la Corte decidir si era culpable o inocente. Simplemente fueron violaciones al debido proceso. La no comunicación consular, tenerla retenida 24 horas sin informar al consulado, ¿no? Pues eso es muy grave y hay que respetar que se cumpla por lo menos esa obligación diplomática que tienen los países, ¿no? Y en el caso de Florence se violó totalmente. No sé si respondí a las preguntas a todas, pero es lo que yo tenía aquí apuntado. Entonces, ahora sí. Pero con respecto a la Guardia Nacional, ¿no se supone que ya tenía como tal esa figura dentro de México y solamente, como usted lo mencionó, se le ha cambiado el uniforme? Y ahorita lo que se está buscando es precisamente que tenga esa figura jurídica, que tenga, el Senado ahorita no lo ha votado, entonces ahorita lo que se busca solamente es que ya como tal tenga ese lugar, como lo es con los militares. Los militares siempre han estado en nuestro país, le vuelvo a repetir, con diferente uniforme, ¿no? Siempre han estado y siempre se han cometido violaciones a los derechos humanos. Entonces, ahorita, ¿cuál es el pretexto con respecto a la Guardia Nacional? Y otra cosa,
¿Qué opinión le merece usted que organizaciones internacionales están censurando precisamente al presidente de la República cuando él emite alguna opinión con respecto a algunos personajes a nivel internacional? Buenos días. Mi pregunta es, ¿usted por qué cree que todo este montaje, en relación a los dos casos, de los secuestradores y Ayotzinapa, entretienen a las personas? ¿Lo ve como un medio de entretenerlos y desviar su atención sobre asuntos más grandes? Buenas tardes. Mi pregunta sería en qué estamos haciendo nosotros como sociedad o como medios como para detener estos montajes o estas acusaciones, estos hechos que están pasando en todos lados, incluso, usted como lo comentó, desde inicios desde que empezó con Televisa, con TV Azteca, hasta ahorita, la fecha, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como medio? Usted como medio, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se está haciendo para detenerlo? Porque vemos desde las leyes que no se cumplen, las violaciones de los derechos humanos, y lo único que estamos haciendo pues es ser espectadores de todo esto y no estamos contribuyendo en nada, o sí se está contribuyendo nada más en la información y ya, o bueno, ¿qué? Buenos días, yo tengo una pregunta más que nada, como ya se dijo, a la chica francesa se le libera menos tiempo porque ella ya tenía una sentencia. Mi pregunta es, en su opinión, ¿por qué cree que a Vallarta no se le ha dado como tal una sentencia, o hasta dónde va a seguir que después de casi 17 años no hay sentencia, si se le va a liberar o no, o el por qué sigue ahí sin sentencia? Más que nada, pues en su opinión, ¿usted qué piensa y por qué sigue ahí? Buenos días, yo tengo también duda. En 1968 fue lo del presidente Díaz Ordaz. Estuvo el drama con los estudiantes y matanza, y bueno, el presidente murió y no hubo como tal que respondiera por los actos que hubo. Entonces, en este caso, ya se sabe que Peña Nieto tuvo que ver con los de Ayotzinapa. Aquí sí va a haber algo, sí se va a tomar alguna situación con él, sí va a ir a prisión, o va a pasar como con Ordaz, que nada más se estuvo investigando y nunca se supo la verdad y mejor murió antes. ¿Alguien más? Otra vez yo, disculpa. Con respecto a la formación de la Guardia Nacional o la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, como sabemos, desde 1968 ha habido organismos policiales a servicio del Estado. Lógicamente que a partir de los 90 les fueron cambiando de nombre según para actualizarlos. Y esos cuerpos policíacos han hecho barbaridades en cada sexenio. Y les cambian el nombre e institucionalmente evaden la responsabilidad. Sabemos que el ejército se extralimita en sus funciones policiales y siempre ha abusado de ello, porque no está diseñado para eso. Pero ¿no acaso necesitamos un responsable de estos grupos policiales que trascienda a cada sexenio? Y que el ejército sea responsable, como no es responsable de la matanza del 68, del 57, del 71, de la guerra sucia, porque el ejército está allí, no puede evadir su responsabilidad hasta que no se aclaren los hechos. Ahí hay víctimas. Entonces sería mejor pedirle cuentas al ejército y no que cada sexenio desaparezcan las corporaciones y no haya ningún responsable institucional. ¿Quién la pidió por acá? Buenas tardes. Respecto al caso Casés Vallarta, ¿cómo es que usted se fue adentrando
y si alguien lo invitó o fue por iniciativa propia y qué fue lo que lo incitó a escribir su libro. Esa sería mi pregunta, gracias. Hola, bueno, tomando en cuenta todo lo que mencionamos antes, volvemos sobre derechos humanos y sobre la actuación de los diferentes órganos que imparten justicia, hablando políticamente y también en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de Rosendo Radilla, que es otro caso muy sonado de brutalidad militar. Tenemos el caso de Mario Burto, que es un tema político por el asesinato de Luis Fernando Colosio. Entonces, el sentido de mi pregunta es cómo prevenir que la autoridad tenga estos abusos de poder sobre la población en general, que es indefensa. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi pregunta va relacionada igual en base a todo lo que comentan sobre los derechos humanos. Hace poco yo tuve la oportunidad de ver el documental de Netflix que sacaron sobre los 43, donde muestran gran parte de ambas caras, tanto del gobierno como de los estudiantes. Mi pregunta va un poquito más relacionada hacia su rama, que es el periodismo, ya que me gustaría saber, yo como comunicólogo, cómo encontrar esa objetividad y no tomar una postura, porque, pues si bien fue una masacre, tomando en cuenta ese punto, claro, si fue una masacre lo de los 43, también hubieron varios, ¿cómo llamarlo?, violaciones hacia ciertas leyes, por así decirlo. Y pues sí, básicamente esa es la pregunta: ¿cómo ser objetivo en cuanto a mi trabajo, que sería el comunicar? Bien, empezando por el final, me da la impresión de que tu pregunta me lleva a decir que no hay objetividad posible. Es decir, somos personas, tenemos nuestras tendencias, nuestra preparación, nuestros antecedentes y tratamos de hacer un trabajo verificable, con datos duros, pero no deja de haber una carga personal, hay que decirlo con todas las palabras, subjetiva, que no es necesariamente cargarse a un lado, ¿no? Normalmente el trabajo que yo he realizado durante todas estas décadas está casi siempre apoyado en la perspectiva de las víctimas. Llámese secuestro, llámese masacre, llámese movimiento estudiantil, guerrilla en su momento, ¿no? Les decía yo que la semana pasada anduvimos recorriendo el campo militar número 1 por primera vez en 5 décadas, con personas que estuvieron presas ahí, más de 30 sobrevivientes de las cárceles clandestinas del campo número 1, más familiares de otros que ya no aparecen desde hace mucho, ¿no? Estos sí están vivos, son gente de la tercera edad, pero estuvimos recorriendo y bueno, un acuerdo con el ejército, pláticas difíciles, pero para convencer de que obedezcan la orden presidencial de que hay que investigar. O sea, parece que es muy tarde, pero no es tarde, pero hay una comisión de la verdad. La verdad es que México llegó tarde a esa comisión de la verdad, porque ha habido en Argentina, en Guatemala, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en muchos países, y México no había entrado en esa dinámica, y ahora sí está trabajando, pero por supuesto que se encuentra con resistencias. Nos encontramos con que de 260 expedientes desaparecidos de aquellas épocas, porque el periodo que se abarca es del 65 al 90,
de 200 y tantos expedientes, estaban ahí agrupados, lo rescata la parte de investigación, una comisión de investigación dentro de la Comisión de la Verdad, y ahí están, pero los agentes del Ministerio Público, ahora que alguien mencionó ya Aburto, ¿no? Los distraen porque hay que volver a revisar el caso Aburto, porque hasta el Montanegas ya recibió un amparo, etcétera, etcétera. Entonces, de 32 ministerios públicos que había para investigar estos casos del pasado, bajaron a 10. Decían, bueno, ya eso era inconcebible, era inadmisible. Ah, bueno, pues ahora son 4 nada más. 4 que cuando van a revisar estos miles y miles y miles de páginas, va a estar difícil. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso y en otros, porque alguien preguntó qué podemos hacer, pues lo que hay que hacer es centrarse sobre la impunidad, que no haya impunidad, ni en el pasado ni en el pues relativamente remoto de la Guerra Sucia, ni en el pasado más o menos reciente, que sería lo de Ayotzinapa, ni el pasado, ni en el presente, ¿no? Que no haya impunidad. O sea, trabajar para eso. La sociedad tendría que imponerle una agenda al gobierno, o sea, que no dejar que todo lo haga el gobierno como quiere, bueno o malo, y nos sumemos a apoyarlo o a criticarlo. Y yo creo que como sociedad podemos participar activamente y tratar de que las cosas ocurran como queremos que ocurran para estas generaciones y las que vienen, ¿no? Volvimos al tema de la Guardia Nacional. Se volvió a preguntar cuál es como aquí se ha dicho, muchas instituciones han ido cambiando de nombre, de denominación, pero que finalmente son lo mismo. Es el caso del Poder Judicial, lo que era la Policía Judicial Federal en tiempos de la PGR, que después fue la AFI en tiempos de Genaro García Luna, después la Policía de Investigación Ministerial, pero es lo mismo, no hay una variante. En el Ejército sí tengo la impresión de que hay un cambio porque se incorpora una nueva fuerza que se dijo en principio que iba a ser civil preferentemente. Eso no ocurrió. Son militares, son marinos que están convertidos en Guardia Nacional con un uniforme diferente. Pasó exactamente, eso es muy frecuente en México, que del dicho o de la reglamentación a la realidad ocurren cosas muy diferentes. Cuando se hizo la Policía Federal, yo me acuerdo muy bien, se dijo que se iba a hacer con 3 corporaciones ya existentes: la Policía Federal de Caminos, la Policía de Aduanas y la Policía de Migración. Al final se hizo con los viejos elementos de la Policía Judicial Federal, esencialmente, y virtualmente los otros quedaron fuera de la jugada, ¿no? Entonces, por eso después se enfrenta el problema de la falta de capacitación, de la falta de aprobar los exámenes de confianza, y se tiene que recurrir otra vez a las Fuerzas Armadas, aunque en campaña el presidente haya dicho otra cosa, ¿sí? O sea, hay como la necesidad de la práctica hacer cosas diferentes a las que se planearon, ¿no? Alguien preguntó si así como se fue impune Gustavo Díaz Ordaz, sería impune también Peña Nieto, que está mencionado, está señalado ahora como alguien que estuvo detrás de esta famosa verdad histórica. Me parece que en el pasado el único presidente que sí fue
llamado a cuentas y fue consignado, fue Luis Echeverría Álvarez. Después consiguió un amparo y fue a prisión domiciliaria, pero terminó sin ser exonerado. O sea, eso es importante. Cumplió 100 años y no fue exonerado. Sin embargo, en el caso de Peña Nieto, yo no siento que vayan a someterlo a juicio. Ni aquí ni en Estados Unidos, a pesar de que hay acusaciones también contra él y contra los expresidentes Calderón y Vicente Fox. Entonces, vuelvo a lo mismo. La única posible remediación a todos estos males tiene que ver con el ataque a la impunidad. No se puede permitir que las cosas ocurran y no pase nada. Vamos a decirlo de esta manera. No puede ser que el montaje televisivo y todo haya pasado de noche, nunca se impugnó, nunca se sentenció, nunca se sometió a juicio a Genaro García Luna ni a Luis Cárdenas Palomino. Sí están sometidos a juicio, pero en Estados Unidos y por razones muy diferentes. Muy diferentes que tienen que ver con la cobertura que le dieron al cártel de Sinaloa desde el 2001. Curiosamente, no lo mencioné, pero en este libro, uno de los pretextos que yo digo que para hacer el montaje fue que los agentes federales de investigación capturaron a 4 zetas en Acapulco que le entregaron a la Barbie, a Edgar Valdés Villarreal, a la Barbie, y que nos proporcionaron a la sociedad mexicana el primer video de violencia explícita, donde los están interrogando y los matan. Se suspende la transmisión cuando le están dando el balazo al primero de ellos, que era un exmilitar de apellido Vizcarra. Entonces, ¿cómo es posible que el jefe de los agentes que capturaron a los Zetas y se los entregaron a los enemigos, o sea, a los del cártel de Sinaloa, enemigos de los Zetas, y fue permitido, estuvieron encarcelados, acusados? Bueno, se le permitió, pues había ocurrido que una semana antes la autoridad dio a conocer que eso fue lo que hicieron los agentes federales. Y por eso, Genaro García Luna le pareció que como anillo al dedo le cayó que fuera capturada una francesa, pues le iba a dar la posibilidad de hacer un escándalo que distrajera justamente la impunidad, que él pagara la culpa que debía de que sus hombres estuvieran al servicio del narco. Eso era 2005. Y miren qué curiosidad, con el tiempo esa acusación es la misma que le hace el gobierno de Estados Unidos. La Corte de Estados Unidos lo acusa de estar protegiendo al cártel de Sinaloa. Entonces, bueno, las cosas no están aisladas una de otra, se ligan y el establecer esas conexiones es lo que permite de pronto poder elaborar un libro, ¿no? Un libro se hace a partir de que no hay ningún medio, ni televisivo, ni de radio, ni de redes, ni escrito, en donde quepa toda esta información. Entonces, por eso muchos periodistas nos hemos convertido en autores de libros, porque es donde podemos dar la extensión necesaria para desarrollar un tema. Alguien preguntó que por qué me interesé en este tema, o sea, alguien me lo pidió. No, yo sigo normalmente las cuestiones de derechos humanos y yo me di cuenta en el momento de que estaban liberando a Florence de esto que les estoy platicando de los APIs en Acapulco, bueno, y de la injusticia que se estaba cometiendo contra estas personas, y me puse a investigar y ese mismo año saqué el libro. Entonces, creo que en la medida, yo como periodista colaboro con esa información para que la gente tenga nociones de lo que está pasando, pueda ayudar en su análisis y que el análisis puede llevar a una acción de
de carácter personal, pero también de grupo. O sea, si los mexicanos nos organizáramos desde la célula primordial de la familia y luego las comunidades alrededor y todo, pues no tendríamos ese tipo de policías que tenemos ahora, ¿no? Porque podríamos exigir que la policía, por ejemplo, sea una policía de proximidad, como ocurrió en Chile, y que conozcamos a los que nos vigilan, sepamos dónde viven, qué hacen, cómo se llaman, cómo localizarlos, etc. Entonces tenemos una policía que nos es ajena, ¿no? Y por eso pueden hacer lo que quieren en casos muy específicos, ¿no? No sé si contesté a todas las preguntas, pero traté de hacerlo. Pues muchísimas gracias al periodista Pepe Reveles. Un gran aplauso. Agradezco infinito, primero que haya aceptado la invitación, que la coordinadora del programa de cátedras extraordinarias, la maestra Samantha Filú, hizo para compartir con nosotros este debate que va más allá de la serie de Netflix, sino que pone sobre la mesa elementos de fundamental importancia. Y en este marco comentarles, jóvenes, que en el Instituto organizamos el programa de cátedras extraordinarias justo para poder analizar temas de coyuntura. Empezamos el semestre pasado con los problemas de la geopolítica, en un espacio académico donde parece que las y los jóvenes universitarios están fuera de estas discusiones que son de lo que se está publicando hoy día. Nosotros decidimos que no puede ser en ese sentido y les pedimos que se mantengan muy atentos y atentas al programa de cátedras extraordinarias, porque como ven, hoy aprendimos muchísimas cosas, no solamente de estos asuntos que tienen que ver con una crisis sí de confianza, sí de seguridad, con una necesidad enorme de pensar en un modelo de sociedad basado en otros paradigmas como la cultura de paz, pero también aprendimos otras cosas, que es cómo se vuelve uno un gran periodista, comunicólogo, cómo es que le hace uno para pensar las cosas en otra dimensión y a partir de ahí iniciar procesos de investigación muy rigurosa, tratando de obtener los datos duros que nos van a permitir corroborar cualquier hipótesis que hayamos planteado. Les agradezco muchísimo que estén aquí y les invito a que sigamos con este programa de cátedras. Perdón, se me olvidó hacer un comercial. No, yo decía que los libros, yo suelo comentar que son perecederos, son como los jitomates y los aguacates, ¿no? Llega un momento que se sacan del mostrador o de los estantes. Lo mismo en la librería más grande de este país, que es un café, que es Ambros, ¿no? que en cualquier otra librería. Llega un momento que cada vez es más reducido el espacio de exhibición de libros. En vez de ampliarse, se va achicando. En Sambros, por decirlo así, se sustituye por las guayaberas, los mezcales, los vinos, etc. Y bueno, las estampitas, las tarjetas de licitación. Entonces, la permanencia de los libros, antes podía haber algún libro que durara más de un año en los estantes, y ahora duran 3 meses, 4, si ya es mucho, ¿no? Entonces, después se devuelven a la editorial los tiene que embodegar, y en esa bodega, pues ahí se quedan abandonados y hay que pagar la renta de esa bodega. Entonces, las editoriales no están dispuestas a conservar libros que son viejos de haberse editado, no viejos en vigencia. Se pueden ser muy vigentes, pero ya no están en circulación. Este libro, por fortuna, y algún par de ellos más,
de mi autoría, están normalmente en la Brigada para Leer en Libertad. Esta próxima semana, el día 8 me parece, se inaugura la Feria del Libro del Zócalo y ahí va a haber ejemplares, ahí hay ejemplares, porque ellos lo rescatan ya cuando las editoriales, las empresas editoriales van a hacer los pedacitos, los van a hacer tiritas, pues ellos los compran a precio muy castigado y los ponen a disposición de sus lectores, ¿no? Eso es importante. Yo como autor también a veces he comprado libros. De este mismo libro he comprado, ¿qué puedo decir? 600 o 800 ejemplares, pero se acaban. Y de otro he comprado más de 1000, también se acabó. Entonces, ese es el tip que les doy. Si ustedes tienen interés en leer lo que se escribió hace 9 años y que para mí sigue vigente, pues ahí está la Feria del Libro y lo pueden adquirir aquí en el Zócalo dentro de 10 días en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un pequeño pero muy simbólico y significativo reconocimiento por parte del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos.